¿Qué tal están? Bienvenidos. Crear y publicar como plenitud y legado. Realmente son dos verbos que juntos trazan el arco de la vida de un artista, de un escritor, de un pensador, de un creador en general, se puede decir. Crear es gestar, es concebir, es dar forma en la soledad a una intuición, a un sentimiento, a una idea. Publicar es, en cambio, entregar, liberar, compartir, inscribir esa obra en la vida social y en el fluir de la historia. La vida de un creador alcanza su plenitud solo cuando ambos gestos se consuman. Si se crea y no se publica, es como si no se hubiera creado. El fruto permanece oculto, el árbol se queda estéril, la voz no resuena más allá de la intimidad. Crear sin publicar es como encender un fuego y mantenerlo bajo tierra. Arde, pero no ilumina. Y sin embargo, hay que decir que no son pocos los que viven atrapados en esa contradicción. Crean y no publican, escriben y no muestran, graban y no difunden. Quizá por miedo, quizá por inseguridad, quizá por pensar que lo suyo no tiene valor suficiente, etc. Pero lo cierto es que esa reticencia priva al mundo de posibles hallazgos y priva al propio creador de la experiencia de su propia plenitud. Porque en rigor, el acto creador se completa con el acto de publicación. La cultura es siempre un proceso de intercambio, de transmisión, de diálogo entre obras y lectores, entre autores y espectadores, entre generaciones que heredan y generaciones que innovan. Lo creado y no publicado no entra en ese torrente, se queda al margen, se diluye con el tiempo. Y en este aspecto, si reflexionamos sobre la naturaleza misma del arte y de la palabra, comprendemos sin duda que están hechos para comunicarse. El lenguaje es en esencia comunicación. Uno puede escribir un diario íntimo, sí, pero incluso el diario íntimo suele estar escrito con un lector implícito en mente, aunque sea un lector imaginario o el yo del futuro. El pintor que pinta para sí mismo igualmente se pinta en diálogo con una mirada posible, con un espectador que tal vez llegue a contemplar esa tela. El creador siempre se dirige a un otro, visible o invisible, y la publicación es el momento en el que ese otro deja de ser imaginario y se convierte en real. Crear sin publicar puede ser terapéutico, puede servir de desahogo, pero no basta para cumplir con la vocación de quien se sabe portador de una palabra, de una visión, de una experiencia que merece ser compartida. La cultura se construye sobre la base de la publicación. Si los filósofos griegos hubieran callado, si los poetas medievales hubieran escondido sus versos, si los novelistas modernos se hubieran conformado con escribir para sí mismos, el mundo sería infinitamente más pobre. Lo que nos enriquece como especie, lo que nos conecta unos con otros, lo que realmente nos permite reconocernos en la diversidad de épocas y lugares, son las obras publicadas, los escritos publicados, los vídeos publicados, etc. Y de esta manera hay que destacar la importancia de publicar, que radica también en la relación con el tiempo. La vida humana es breve. La obra publicada, en cambio, puede sobrevivir. El creador muere, pero su libro queda en la biblioteca, su artículo en la hemeroteca, su vídeo en el archivo digital. Publicar es tender un puente hacia el futuro, hacia generaciones que ni siquiera hemos imaginado. Cervantes no podía saber que 4 siglos después leeríamos el Quijote en todos los idiomas. Los poetas japoneses del siglo XVII no podían adivinar que sus haikus circularían en el siglo XXI en pantallas electrónicas de todo el planeta. Lo publicado adquiere una independencia respecto de su creador, viaja, se transmite, se resignifica. Kafka constituye, por ejemplo, algo realmente extraordinario. Pidió a su amigo Max Brod que destruyera sus manuscritos inéditos. Si Brod hubiera obedecido, hoy no tendríamos a Kafka, pero Brod decidió publicarlos y gracias a esa publicación Kafka se convirtió en uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Es decir, lo que da existencia real a una obra no es solo el acto de escribirla, sino el acto de publicarla. La posteridad solo puede nutrirse de lo que se entrega al dominio público. Lo demás muere en la sombra. Y además también hay que señalar que conviene pensar también en la dimensión ética de la publicación. Crear y guardar lo creado puede ser una forma de egoísmo. El que sabe escribir, el que sabe narrar, el que sabe pensar, el que tiene el don de expresar, está en deuda con los demás.
porque él mismo se formó gracias a lo que otros publicaron antes. Nadie crea desde cero, todos creamos a partir de un legado, y así como recibimos, debemos dar. Publicar es entonces un acto de gratitud y de justicia, retribuir a la sociedad con nuevas obras, devolver al río de la cultura lo que el río nos dio. Además, el creador que publica no solo se realiza a sí mismo, sino que se convierte en servidor de su comunidad. Sus libros, sus vídeos, sus artículos son fuentes de inspiración, de aprendizaje, de gozo o de crítica. Lo publicado entra en el debate social, abre caminos, suscita preguntas, despierta emociones. Dejarlo oculto sería privar a los demás de esa posibilidad de enriquecimiento. Y además de todo esto, crear y publicar, por tanto, constituye un proceso vital semejante a la gestación y el nacimiento. La obra concebida en la intimidad del autor es como un embrión. La publicación es el nacimiento que le permite respirar, ser mirada, ser escuchada. Y como todo nacimiento implica dolor y desprendimiento. El creador se separa de su obra, la entrega a los demás, deja que sea interpretada de mil maneras, pero sin ese nacimiento la obra no vive. Y de esta forma la publicación produce vértigo. El creador se expone, se muestra vulnerable, se arriesga a la crítica y sin embargo ese riesgo es inevitable. Forma parte de la condición misma del creador. Crear es exponerse y publicar es aceptar ese destino. El miedo al juicio no puede paralizar porque lo que se pierde al no publicar es infinitamente mayor que lo que se arriesga al publicar. Una crítica negativa duele, sí, pero el silencio absoluto condena a la inexistencia. Y, además de todas estas cuestiones que acabo de explicar, la vida de un creador se llena de sentido en la medida en que va dejando huellas publicadas. Cada libro, cada artículo, cada vídeo es un testimonio de su paso por el mundo, un fragmento de su biografía convertido en obra comunicable. El creador no vive solo para él mismo o para sí mismo, vive también para quienes lo leerán, lo escucharán, lo verán. Y a menudo esos destinatarios ni siquiera son contemporáneos suyos. El creador escribe para un lector que aún no ha nacido, filma para un espectador del futuro, compone para un oyente lejano. Ese es el milagro de la publicación, que permite hablar más allá del tiempo propio. Si lo pensamos bien, las obras que más nos han marcado en nuestra vida son, todas ellas, publicaciones. No conocimos a los autores, no convivimos con ellos, pero sus obras publicadas llegaron hasta nosotros. Leímos a Platón, a San Agustín, a Shakespeare, a Rubén Darío, a Proust, a Borges, etc. Ninguno de ellos está ya vivo y, sin embargo, siguen dialogando con nosotros gracias a que publicaron. Si hubieran guardado sus escritos, su voz se habría extinguido. La publicación es entonces el auténtico milagro que prolonga la vida de una persona más allá de su muerte. Y esto es fundamental. En definitiva, esto muestra la importancia de publicar, que se acrecienta en un mundo como el actual, en el que los medios digitales han multiplicado las posibilidades de difusión. Nunca antes fue tan fácil compartir un pensamiento, un relato, un ensayo, un vídeo, una canción. Y sin embargo, esa facilidad puede llevar a la trivialización. Se publica mucho, pero no todo tiene profundidad. De ahí que el creador deba asumir también una responsabilidad. Publicar no cualquier cosa, sino lo que verdaderamente considera valioso. La abundancia no debe restar exigencia. La democratización de la publicación es positiva, pero exige discernimiento. Esto es también algo clave. Lo esencial, sin embargo, permanece inmutable. Lo que da plenitud a la vida de un artista, de un creador, no es solo el crear, sino también el publicar. Porque el arte es comunicación, y sin comunicación la obra queda truncada. Y de este modo también hay que decir que podemos preguntarnos qué significa exactamente llenar la vida de un creador. Significa darle un sentido que trasciende lo simplemente biográfico. La vida biológica se agota en sí misma. La vida creadora, en cambio, se proyecta más allá gracias a las obras publicadas.
Cada libro publicado es un jalón de sentido, un hito en el mapa existencial. El creador mira hacia atrás y ve su vida narrada en su obra. Este libro lo escribí en tal época, este artículo en tal circunstancia, este vídeo en tal estado de ánimo. La publicación organiza la memoria del creador y la transforma en memoria colectiva también. Además, la publicación proporciona un tipo de felicidad peculiar. La felicidad de haber dado algo que permanece. No es la satisfacción efímera del aplauso inmediato, sino la alegría serena de saber que la obra queda ahí, disponible, lista para ser encontrada por alguien en el presente o en el futuro. El creador no sabe a quién llegará su obra ni cuándo, pero sabe que está ahí, esperando. Y eso basta para darle paz. Además, también hay que incidir en el legado cultural de la humanidad, que está hecho precisamente de publicaciones. Todo lo que consideramos patrimonio artístico, literario, filosófico, científico, cultural, son obras publicadas en algún momento. El Renacimiento no existiría sin la imprenta, que permitió difundir ideas y obras a una escala inédita. La Ilustración se expandió gracias a la publicación de enciclopedias, tratados, panfletos, etc. El Romanticismo se propagó por medio de revistas y libros. En cada época, el avance cultural se sostuvo en el hecho de publicar. El creador aislado que no publica es como una chispa que se apaga. El creador que publica, en cambio, es como una antorcha que enciende otras antorchas. Y esto da una idea de la importancia de publicar. Podemos considerar incluso que publicar es un deber hacia uno mismo, porque el creador necesita ver su obra realizada, concluida, entregada. Mientras no publica, siente que su trabajo está inconcluso. Publicar es cerrar un ciclo, culminar un esfuerzo, ver la obra nacer al mundo. Y en esa culminación se experimenta una plenitud interior difícil de describir. Es el alivio del que ha cumplido con su destino. Y además, añadido a todo esto, hay que también insistir en que la publicación no es solo un hecho externo, sino también una disciplina. Obliga al creador a organizarse, a corregir, a dar forma definitiva a lo que quiere publicar. El que escribe para publicar cuida el estilo, revisa, pule, se esfuerza. El que escribe solo para sí mismo puede caer en la negligencia. La perspectiva de publicar eleva la exigencia, porque se sabe que habrá lectores, críticos, espectadores, y esa exigencia enriquece la obra y la vida del autor. Publicar es también educarse a uno mismo en la responsabilidad. Y también hay que reconocer que, por todo ello, podemos afirmar que crear y publicar es una de las formas más altas de la plenitud humana. No todos tienen esa vocación, está claro, pero quienes la tienen saben que solo en la publicación se completa el sentido de su esfuerzo, el sentido de su vida, se podría decir incluso. El artista necesita ver su obra en manos de otros. El escritor necesita saber que alguien lee sus palabras. El pensador necesita comprobar que sus ideas circulan. La publicación es el aire que la obra respira, sin el cual muere asfixiada. En este aspecto hay que decir que podemos considerar también la dimensión espiritual de la publicación. Publicar es un acto de fe, fe en que alguien leerá, en que alguien entenderá, en que alguien se emocionará. El creador publica sin saber quién recibirá su obra, ni cuándo ni cómo. Publica en el vacío, confiando en que su voz encontrará eco. Y esa confianza es ya en sí misma una victoria. Es creer que la comunicación es posible, que no estamos condenados al aislamiento, que la palabra puede unirnos. Y todo esto es realmente fundamental. Además, crear y publicar es en definitiva lo que llena la vida de un creador, lo que le da sentido, lo que le permite dejar huella. Crear sin publicar es como vivir sin hablar, como pensar sin escribir, como sentir sin expresar. La vida creadora necesita salir de sí misma, entregarse, multiplicarse en la lectura y la mirada de los demás. Y ese gesto de entrega, aunque implique riesgo y desprendimiento, es lo que convierte al creador en alguien verdaderamente realizado. Y esto ya en sí mismo es trascendental, es realmente importantísimo. Así, cuando un creador mira su vida, lo que verdaderamente la llena no son solo las horas de inspiración ni las páginas escritas, sino las obras publicadas, aquellas que ya no le pertenecen en algún sentido, aunque sí le pertenecen porque las ha escrito él,
pero que viajan solas por el mundo, que hablan por él incluso cuando ya no esté. Publicar es inmortalizar un instante del espíritu, fijar en palabras, imágenes o sonidos lo que de otro modo se perdería. Y en esa fijación está la grandeza del arte y de la cultura. De esta manera, la plenitud se entiende perfectamente. He aquí el legado. He ahí la forma en que la vida de un creador se convierte en algo más que biografía, se convierte en historia, en memoria, en herencia compartida. Y todo creador, en el fondo, aspira a eso, a no pasar en vano, a dejar algo que quede, a ofrecer al mundo una obra que hable por él cuando su voz ya se haya apagado. De ahí la importancia de publicar. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.